Antes de convertirse en el rostro más cotizado de la televisión hispana, antes de paralizar audiencias en decenas de países y registrar porcentajes de pantalla jamás vistos, un joven estudiante de ingeniería civil llamado Fernando Colunga Olivares arriesgaba el físico sobre una motocicleta en las calles de la Ciudad de México. No había cámaras enfocando su rostro, no había créditos con su nombre ni aplausos al final de la toma. Era simplemente un doble de riesgo sustituyendo a la estrella principal en escenas peligrosas donde un mal movimiento podía terminar en el hospital. Todo comenzó en el año 1988. Fernando Colunga no debutó frente a las cámaras, sino como doble de riesgo del actor Eduardo Yáñez en la exitosa telenovela juvenil Dulce Desafío, mayormente en las peligrosas escenas de motocicleta que Eduardo Yáñez no podía realizar. Entre 1988 y 1990, tuvo participaciones en programas como La Telaraña y La Hora Marcada. Su trabajo continuo lo llevó a integrarse rápidamente a las telenovelas de Televisa en México. En 1990 decidió formalizar su vocación y se matriculó en el Centro de Educación Artística El CEA de Televisa, dirigido por Eugenio Cobo. Mientras se formaba, su rostro comenzó a infiltrarse en los hogares mexicanos. En 1990 participó en la telenovela Cenizas y Diamantes, producida por Eugenio Cobo. Al año siguiente, en 1991, sumó apariciones en la segunda parte de Alcanzar una estrella bajo la producción de Luis de Llano Macedo. Y en ese mismo 1991, con Televisa, el productor Juan Osorio le otorgó el personaje de Jorge en el melodrama Madres Egoístas. La constancia de Fernando Colunga en los foros de grabación comenzó a dar frutos cuando en 1992 el legendario productor Valentín Pimstein lo eligió para dar vida al personaje de Chicho en la célebre telenovela María Mercedes. Entre 1993 y 1994, la destacada productora Carla Estrada lo convocó para participar en la telenovela Más allá del puente, donde dio vida al personaje de Valerio Rojas, compartiendo créditos con María Sorté. Este papel marcó un hito profesional en su carrera, al otorgarle su primera nominación oficial en los premios TV y Novelas 1994 en la categoría de Mejor Revelación Masculina. En 1994, nuevamente con Televisa, realiza una participación especial como Adrián Rosales en el éxito multinacional Marimar, producido por Valentín Pimstein. Al año siguiente, en 1995, dio el salto a la pantalla grande en México al interpretar al personaje de Arturo en la película Bésame en la boca, compartiendo protagónico con la cantante Paulina Rubio. Pero el destino le tenía preparado un retorno a la televisión de época que consolidaría su versatilidad. En 1995, la productora Carla Estrada vuelve a llamarlo para participar en la exitosa telenovela Alondra, ambientada en el siglo XIX, donde encarnó al teniente Raúl Gutiérrez junto a la actriz Verónica Merchant. En 1995, Fernando Colunga asume su primer gran papel protagónico estelar en la telenovela María la del Barrio, dando vida al inolvidable personaje de Luis Fernando de la Vega Montenegro, compartiendo pantalla con la estrella internacional Thalía. Con 185 capítulos, esta telenovela se vendió a más de 100 países y se convirtió en un fenómeno global de la televisión,
consolidándose como la más vista de la célebre trilogía de Las Marías. En 1997, Fernando Colunga protagonizó la telenovela Esmeralda, producida por Salvador Mejía para Televisa. En esta producción interpretó al doctor José Armando Peñarreal de Velasco junto a Leticia Calderón. La telenovela se convirtió en un éxito rotundo en Europa del Este e Indonesia y fue galardonada como la mejor telenovela del año en los premios TV y Novelas 1998. El productor Salvador Mejía volvió a reunir su talento en la telenovela La Usurpadora, producida por Televisa en 1998, donde Fernando Colunga interpretó a Carlos Daniel Bracho junto a la actriz venezolana Gabriela Spanik. La historia arrancó en su estreno con 27 puntos de rating en México y fue escalando de forma impresionante hasta alcanzar un promedio oficial de 38 puntos, registrando picos históricos en su capítulo final que superaron los 43 puntos de rating. Lejos de tomarse un descanso, en 1999 Fernando Colunga encabeza en México para Televisa la telenovela Nunca te olvidaré, bajo la producción de Juan Osorio y Carlos Moreno, dando vida al personaje de Luis Gustavo Uribe junto a la fallecida actriz Edith González. Entre 2000 y 2001, Fernando Colunga protagonizó la telenovela Abrázame muy fuerte, producida por Salvador Mejía para Televisa, dando vida a Carlos Manuel Rivero junto a Araceli Arámbula, Victoria Rufo y César Évora. Por este trabajo, Fernando Colunga ganó el premio TV y Novelas 2001 a Mejor Actor Protagónico, el premio ACE 2001 y el premio El Heraldo de México 2000. En el año 2003, México presenció el estreno de Amor Real, una exitosa producción de época realizada por Carla Estrada para Televisa. Fernando Colunga asumió el papel del Dr. Manuel Fuentes Guerra, compartiendo el rol protagónico con Adela Noriega y Mauricio Islas. Amor Real no solo dominó la sintonía frente a toda la competencia nacional, sino que rompió récords absolutos tras debutar con 26,5 puntos de rating. El melodrama mantuvo un crecimiento imparable hasta alcanzar 43 puntos en su episodio final. La brillante interpretación de Fernando Colunga le valió el premio TV y Novelas 2004 a Mejor Actor Protagónico, el prestigioso premio Laurel de Oro en España y el premio ACE 2004 en Estados Unidos. Su alianza profesional con la productora Carla Estrada se renovó en el año 2005 con la gran producción de época Alborada, ambientada en el siglo XVIII. Interpretando al personaje de Luis Manrique y Arellano junto a la estrella Lucero, Fernando Colunga demostró una madurez escénica incuestionable que le otorgó el premio TV y Novelas 2006 a Mejor Actor Protagónico y el premio ACE 2007. Sin perder el impulso, entre 2007 y 2008 completó su tetralogía de época con la telenovela Pasión, producida por Carla Estrada para Televisa, interpretando a Ricardo de Salamanca y Almonte, conocido como El Antillano, junto a Susana González y Sebastián Rulli. En el año 2008, bajo la producción de Nicandro Díaz González, Televisa estrena Mañana es para siempre. En esta historia, Fernando Colunga asume un complejo reto interpretativo al encarnar un personaje con doble identidad. Eduardo Juárez Cruz, quien para ejecutar su plan de justicia se transforma en Franco Santoro.
actuando junto a Silvia Navarro y Lucero. El melodrama lideró el horario estelar, registrando un promedio de 29 puntos de rating, lo que llevó a la televisora a alargar la historia con más capítulos. En 2010, nuevamente, con el productor Nicandro Díaz, Fernando Colunga protagoniza Soy tu dueña, interpretando al personaje de José Miguel Montesinos junto a Lucero y Gabriela Spanik. La telenovela y su historia en la televisión de Estados Unidos al ser destacada por la cadena Univisión como una de las producciones más vistas en el horario estelar de su historia. Por este trabajo, Fernando Colunga ganó el premio TV y Novelas 2011 a Mejor Actor Protagónico. Buscando romper esquemas, entre 2012 y 2013 incursionó por primera vez en la comedia televisiva con la telenovela Porque el amor manda, producida por Juan Osorio para Televisa. En esta adaptación de la historia colombiana El Secretario, Fernando Colunga interpretó a Jesús García, compartiendo créditos con Blanca Soto. Pero tras más de 2 décadas encarnando a héroes virtuosos, en 2015 Fernando Colunga tomó la decisión más arriesgada de su carrera: convertirse en el villano principal de la historia. Entre 2015 y 2016 asumió el rol antagónico de Eladio Gómez Luna Altamirano en la telenovela Pasión y Poder, producida por José Alberto Castro para Televisa, interpretando a un hombre manipulador, soberbio y cruel junto a Jorge Salinas y Susana González. Demostró un registro oscuro implacable que le valió el premio TV y Novelas 2016 a Mejor Actor Antagónico y el premio Juventud 2016 a Protagonista Favorito. Tras culminar este papel de villano, Fernando Colunga se retiró de las telenovelas durante 7 años. Su esperado regreso se concretó en la era de las plataformas digitales en el año 2022 con la serie El secreto de la familia Greco, producida en México y Estados Unidos por Telemundo para Netflix. En esta producción interpretó al oscuro patriarca Aquiles Greco, transformando drásticamente su apariencia física y sacrificando su imagen de galán tradicional. Entre 2023 y 2024 regresa a los foros de Televisa Univisión bajo la producción de José Alberto Castro para protagonizar el remake de la icónica telenovela El Maleficio. Fernando Colunga asumió el rol de Enrique de Martino, un poderoso empresario vinculado a un pacto demoníaco. La producción debutó con excelentes índices de audiencia en su primera semana, aunque posteriormente enfrentó caídas de sintonía hasta los 2.500.000 de espectadores, volviéndose viral en redes sociales por las controversias generadas en torno a sus efectos visuales y maquillaje en las escenas de transformación. Sin embargo, el triunfo internacional volvió con fuerza a mediados de 2024 en una coproducción de Telemundo Studios y Sony Pictures Televisión. Fernando Colunga protagonizó con rotundo éxito El Conde, Amor y Honor, adaptación libre del clásico de Alejandro Dumas, encarnando al personaje de Alejandro Gaitán, convertido en el conde Joaquín de Montenegro, compartiendo créditos con Ana Brenda Contreras y Marjorie de Sousa. En 2025, el actor asumió un nuevo reto en México con Televisa Univisión bajo la producción de Juan Osorio en la telenovela Amanecer, versión libre del clásico Monte Calvario. Fernando Colunga interpretó al personaje de Leonel Carranza Quintana, un terrateniente marcado por el trauma y la venganza.
La telenovela enfrentó severas críticas por su baja audiencia, especialmente en sus primeras semanas al aire. Esto desató reportes sobre recortes de capítulos y ajustes drásticos por parte de la cadena antes de su gran final en octubre de 2025. Al analizar esta trayectoria completa de más de 35 años de carrera, queda al descubierto una selección de producciones que no solo marcaron la vida de Fernando Colunga, sino que transformaron para siempre la historia del entretenimiento en español. A continuación, repasamos el ranking definitivo con los 7 proyectos más emblemáticos de su carrera, ordenados desde el puesto 7 hasta llegar al puesto número 1. En el puesto número 7 encontramos la telenovela Pasión, emitida entre 2007 y 2008 bajo la producción de Carla Estrada para Televisa. En este drama histórico ambientado en la época colonial y de piratas, Fernando Colunga dio vida al personaje de Ricardo de Salamanca y Almonte, conocido como El Antillano, compartiendo créditos con Susana González. A pesar de ser una de las producciones más costosas, arriesgadas e incomprendidas en su transmisión original, Pasión ha sido revalorada por el público con el paso de los años como una obra de arte televisiva por sus impecables valores de producción y la intensidad dramática de su protagonista. En el puesto número 6 se posiciona Mañana es para siempre, transmitida entre 2008 y 2009 bajo la producción de Nicandro Díaz González para Televisa. En este melodrama, Fernando Colunga construyó una brillante doble interpretación encarnando al personaje de Eduardo Juárez Cruz y su alter ego Franco Santoro, enfrentándose a la malvada Bárbara Greco, interpretada por Lucero, y enamorando al público junto a Silvia Navarro. La historia fue un fenómeno de sintonía desde su primer episodio, registrando un impresionante rating de estreno de 33,5 puntos de rating. Llegando al puesto número 5, tenemos un clásico inmortal de la televisión global, La Usurpadora, emitida en 1998 en México bajo la producción de Salvador Mejía. En este melodrama, Fernando Colunga encarnó al personaje de Carlos Daniel Bracho, el adinerado hombre atrapado en el engaño entre la malvada Paola y la dulce Paulina, interpretadas magistralmente por Gabriela Spanik. La telenovela no solo alcanzó un rating promedio de 38 puntos con picos históricos de más de 43 puntos en su desenlace en México, sino que se convirtió en una de las producciones más vendidas y dobladas en la historia de la televisión internacional. En el puesto número 4 nos encontramos con Esmeralda, producida en 1997 por Salvador Mejía para Televisa. En esta historia, Fernando Colunga interpretó al doctor José Armando Peñarreal de Velasco junto a Leticia Calderón. La historia del amor entre el médico de alta sociedad y la joven ciega del campo paralizó hogares en decenas de países, logrando niveles de audiencia históricos en lugares tan distantes como Indonesia y la República Checa, y obteniendo en 1998 el galardón a la mejor telenovela del año en los premios TV y Novelas. Avanzando al puesto número 3, destaca Soy tu dueña, producida en el año 2010 en México por Nicandro Díaz González para la empresa Televisa. En esta historia ambientada en el campo mexicano, Fernando Colunga dio vida al atractivo y determinado personaje de José Miguel Montesinos, compartiendo una química explosiva en pantalla con Lucero,
y enfrentando a las villanas interpretadas por Gabriela Spanik y Jacqueline Andere. La cadena Univisión la ratificó como una de las telenovelas en horario estelar más vistas en toda la historia de la televisión en Estados Unidos, otorgándole a Fernando Colunga el premio TV y Novelas 2011 a Mejor Actor Protagónico y la distinción como el galán de la década. En el puesto número 2 se posiciona la majestuosa producción de época Alborada, transmitida entre 2005 y 2006 bajo la impecable dirección y producción de Carla Estrada para Televisa. Fernando Colunga interpretó al personaje de Luis Manrique y Arellano en una historia ambientada en el siglo XVIII, compartiendo el rol protagónico con Lucero. La sobriedad dramática, el rigor histórico en el vestuario y las locaciones, sumados a una interpretación madura y conmovedora, le valieron el premio TV y Novelas 2006 a Mejor Actor Protagónico y el premio ACE 2007 en Nueva York, consagrándolo como el intérprete por excelencia del drama histórico. Y en el puesto número 1, la cima absoluta de su trayectoria y uno de los sucesos más importantes en la historia de la televisión en español, Amor Real, producida en el año 2003 por Carla Estrada para Televisa, encarnando al inolvidable personaje de Manuel Fuentes Guerra, el doctor e hijo bastardo que lucha por el amor de Matilde Peñalver, interpretada por Adela Noriega. Fernando Colunga entregó la actuación más completa y aclamada de su carrera en esta producción. Amor Real destruyó todos los parámetros de audiencia registrados en la década, alcanzando 43 puntos de rating en su capítulo final, galardonada con el premio TV y Novelas 2004 a Mejor Actor Protagónico, el premio ACE 2004 en Estados Unidos y el Laurel de Oro en España. Amor Real representa la obra cumbre del melodrama de época hispanoamericano. Detrás de las cifras de audiencia, los premios internacionales y los personajes que marcaron a varias generaciones, la carrera de Fernando Colunga demuestra que el verdadero éxito no se construye de la noche a la mañana. Aquel joven que comenzó arriesgando el cuerpo sobre una motocicleta sin que nadie supiera su nombre, supo edificar con disciplina militar, respeto al foro y una constante reinvención de un legado indestructible en la historia del entretenimiento. Desde los melodramas clásicos de los 90 hasta las producciones de época, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de millones de espectadores. ¿Cuál de todos sus personajes consideras que fue su interpretación más impactante en la pantalla? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este recorrido por la trayectoria de una leyenda de la televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.